Preside este evento, 85 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. El investigador emérito del INAH, Jorge Angulo Villaseñor. La investigadora del INAH y lingüista, Susana Cuevas Suárez. La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez López. La directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Alejandra Gómez Colorado. Y la exdirectora del INAH, María Teresa Franco González Salas. Asimismo, saludamos a los directores, trabajadores, investigadores, profesionistas y colaboradores de los 31 centros INAH de todo el país que esta tarde se están también sumando y acompañando esta transmisión y celebrando con nosotros este 85 aniversario. Damos también la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de tomar asiento. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, antropóloga Alejandra Gómez Colorado. Muchas gracias. Señor presidente, distinguidos secretarios, querido director y miembros del Presidium. Daré lectura a unas breves palabras construidas junto con Octavio Martínez, jefe del Archivo Histórico de este museo. Bienvenidos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, donde se investiga, conserva y difunde el patrimonio cultural de diversos pueblos del planeta. No es circunstancial que este majestuoso recinto, construido en su mayor parte durante el barroco del siglo XVIII, sea la sede que nuestro director haya designado para festejar los 85 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues representa los orígenes y la memoria de nuestra institución. Desde su fundación, el INAH amalgamó a diversas instituciones del ámbito cultural, museístico y educativo, algunas de ellas con antecedentes en los inicios de la vida independiente del país. Tal fue el caso del antiguo Museo Nacional, creado por acuerdo presidencial en 1825 con sede en la universidad y que en 1865 fue trasladado a este edificio de moneda 13.
Hacia finales del Porfiriato, consolidado y renombrado como Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, adquirió su perfil antropológico. Para entonces, el museo ya realizaba alguna de las tareas sustantivas de nuestro querido instituto, pues los profesores encargados de sus departamentos investigaban las colecciones e impartían clases especializadas. Se protegían los objetos resguardados en sus acervos y se difundía su conocimiento a través de exposiciones y publicaciones. En materia de docencia, es imposible omitir las primeras cátedras impartidas en el museo por eruditos de la talla de Nicolás León, Andrés Molina Enríquez, Jesús Galindo y Villa y Luis Castillo Ledón. Entre sus primeros alumnos destacarían Manuel Gamio, Porfirio Aguirre y Sendero e Isabel Ramírez Castañeda, reconocida como la primera arqueóloga mexicana. Ellos realizarían estudios con el padre de la antropología de Estados Unidos, Franz Boas, integrando también el alumnado de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, fundada en 1910 en este museo. Dicha escuela conformó una primera red de antropólogos de diversas latitudes especializados en temas americanos. En materia de patrimonio histórico, se gestó aquí un primer antecedente institucional en 1913, designado como Departamento de Inspección y Conservación de Monumentos Históricos, que representó la génesis de la Dirección de Monumentos Coloniales y de la República, así como de la actual Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. En lo que a la protección de vestigios se refiere, el cargo de inspector y conservador de monumentos arqueológicos de la República es el antecedente más antiguo y fue incorporado al museo como Departamento de Inspección y Conservación de Monumentos Arqueológicos. Años más tarde, en 1917, sus funciones pasaron a la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, instancia creada por una propuesta que Manuel Gamio hizo en el segundo Congreso Científico Panamericano, en la que argumentó la prioridad de crear un instituto antropológico central, orientación que dejaba entrever la posibilidad de integrar los saberes antropológicos al ámbito institucional. La mano de Gamio se reflejó claramente cuando la dependencia adquirió el nombre de Dirección de Antropología, teniendo como tareas el estudio de la población mexicana, su diversidad social, cultural y lingüística. En 1924, ya dentro de la Secretaría de Educación Pública, adquirió el nombre de Departamento de Antropología. Poco después de la promulgación de la Ley de Monumentos de 1930, se fundaría el INAH en febrero de 1939. El instituto absorbió las responsabilidades de todos estos departamentos y de todos los museos de la SEP. Entonces, la docencia fue retomada con un carácter profesional. Entre 1942 y 1958, los salones ubicados en la terraza frente a nosotros, detrás de ustedes, alojaron a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que en su actual sede de Cuicuilco sigue formando a los mejores profesionales en nuestras materias. En 1964, después del traslado de las colecciones antropológicas a Chapultepec, este recinto no perdió su función museística, su personalidad cultural y académica, ni tampoco su perfil antropológico. Estos persisten gracias a la continuidad del INAH, de su patrimonio, de su estructura, de su marco normativo, de sus trabajadores y de esa esencia que le caracteriza como una institución noble, persistente, dinámica, incluyente y democrática. Queridos maestros, colegas, compañeras y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la celebración de nuestros primeros 85 años. Muchas gracias. A continuación, se llevará a cabo la entrega de un dibujo de la fachada de la pirámide de la Serpiente Emplumada de Teotihuacán, entrega el nieto de don Manuel Gamio Petricholi, al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, antropólogo Diego Prieto Hernández.
habrá de enriquecer el acervo del recientemente creado Archivo Nacional de Arqueología, Memoria del Mundo, que también hace poco recibió los títulos de maestro y doctor por la Universidad de Columbia del propio Manuel Camio. Dibujantes. A lo mejor es del arquitecto Marquina. Que tenía muchos. Bellísimo. A continuación, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, hará entrega de reconocimientos a miembros destacados de la comunidad INA. Se entrega reconocimiento a Manuel Vallejo Zamora, personal de la taquilla del Museo Nacional de las Intervenciones, quien tiene 43 años de servicio. Recibe Rodolfo del Castillo López, quien es historiador y maestro en Ciencias Sociales con 44 años de servicio en el INA. Actualmente se desempeña como restaurador perito en el Centro INA Sonora. Asimismo, recibe María Teresa García Zárate, licenciada en Biblioteconomía con 46 años de servicio en la institución. Actualmente es jefa de la Biblioteca de Laboratorios y Apoyo Académico del INA. Se entrega reconocimiento a Lina Odena Güemes Herrera, doctora en antropología, investigadora y docente con 65 años de servicio en el INA. Fue directora del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y ha sido fundadora de instituciones como la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Recibe en su nombre el director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Víctor Acuña Alonso. Obtiene reconocimiento Jorge Angulo Villaseñor, arqueólogo, maestro en ciencias y doctor en arquitectura, investigador emérito del INA con 69 años de trayectoria en la institución, donde ha sido director de museos, de Centros INA y participó en proyectos arqueológicos en Hidalgo, Oaxaca y la Ciudad de México. Concluimos con Susana Cuevas Suárez, lingüista e investigadora de gran trayectoria, especializada en la lengua amuzgo, hablada principalmente en los estados de Guerrero y Oaxaca. Fue titular de la Dirección de Lingüística, fundadora de la revista Dimensión Antropológica y ha sido profesora en instituciones como la ENA, la UNAM y el CIESAS.
A continuación, hace uso de la palabra la investigadora del INAH y lingüista, doctora Susana Cuevas Suárez. No soy yo. Ella no es. Adelante, maestro Juan. Quiero agradecerles a todos los presentes y a todos los ausentes. Agradecerles a mis compañeros que hemos participado en este formidable Instituto Nacional de Antropología, en el que yo siento que me desarrollé como individuo, al igual o parejo o aprovechando los cambios que el instituto, a través de cuando yo entré en 1955, era un pequeño instituto que nadie había oído de ellos, pero que personas que fueron sus directores, muy cariñosos, eficientes y dedicados al trabajo, como el doctor Eusebio Dávalos, como Miguel Covarrubias, como varios otros que se quitaban de su sueldo para apoyar las escenas, las escenografías de las salas que empezamos a cambiar. Yo como museógrafo y mis amigos, Iker Larrauri, Mario Vázquez, Paco González Rull o Francisco González Rull y otros varios compañeros a quien ya no están con nosotros, y sobre todo a la compañera que fue de mi vida y trabajó en este instituto hasta hace 3 años, cuando me dejó la tarea solo. A todos ellos y a toda la gente que ha estado acompañándonos, muchas gracias y muchos abrazos. Ahora sí. Sí, buenas noches, miembros del presidio. Buenas noches a todos ustedes. Antes de iniciar, quiero agradecer este reconocimiento a quienes lo promovieron y obviamente a mi institución. También voy a hacer un breve recorrido histórico de esta institución. Para la conmemoración de los 85 años de esta nuestra institución, quiero mencionar unos breves detalles de su historia, que a su vez es la historia de cada una de sus áreas y la historia de personas, investigaciones, enseñanzas y descubrimientos. Para los inicios del siglo XX, en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, justo este maravilloso edificio, ya se enseñaba la arqueología, como bien nos lo acaban de decir, la etnología, la historia y el idioma mexicano. Para 1911, el gobierno mexicano celebró un convenio con las universidades estadounidenses de Columbia, Harvard y Pensilvania, así como los gobiernos de los estados de Estados Unidos y de Prusia, justo para formar dentro del museo un centro de estudios que fue llamado Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, en donde participaron distinguidos estudiosos mexicanos y extranjeros, de entre los que podemos mencionar a Franz Boas, Alfred Tozer y Edward Seller, entre otros. De esa escuela surge uno de los más destacados alumnos, el doctor Manuel Gamio, quien a su vez en 1917 crea la Dirección de Antropología, antecedente egregio del Departamento de Monumentos, que a su vez se transforma en 1939 en el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Previo a esta etapa, en el año de 1924, se destaca como alumno en arqueología el doctor Alfonso Caso, quien posteriormente pasa a ocupar el puesto de primer director del INA. La figura del doctor Manuel Gamio es de importancia trascendental en este recorrido, ya que su profundo sentido de nacionalismo plasmado en su importante labor tanto arqueológica como indigenista lo llevó a plantear y acuñar los enfoques de una investigación original con visión integral. El doctor Gamio compartió no solo las aulas de sus estudios de arqueología con Nicolás León y Jesús Galindo y Villa, sino también la visión de llevar a cabo investigaciones de manera integral, pues como decía él, deberán comprender el estudio de las manifestaciones culturales, tanto las intelectuales como las materiales, el de los restos humanos, el de los restos animales y el del ambiente físico-biológico local. Por ejemplo, aunque el aporte principal del doctor Nicolás León fue en la antropología física, también incursionó exitosamente en la lingüística, la etnología, la historia y la etnohistoria, dedicando parte de su tiempo a la publicación de crónicas religiosas y al estudio de algunos códices. Con las bases de Boas y de Nicolás León, Manuel Gamio trazó así las líneas fundamentales de una disciplina interesada en una visión comprensiva, omnicomprensiva de la totalidad social y material, pues sus concepciones son prácticamente las fundadoras de la antropología mexicana y plasmadas en el quehacer del INA, visión que se fue diluyendo al ritmo de los cambios posrevolucionarios y la parcelación del conocimiento. La gran mayoría de los investigadores de esa época aplicaban el mismo concepto de Manuel Gamio, como Nicolás León y como Boas, por ejemplo, el trabajo de Paul Kirchhoff, Pablo González Casanova, que también nos lo acaban de mencionar, Miguel Otón de Mendizábal, Luis Chávez Orozco, Alfonso Caso, Pablo Martínez del Río, Wilberto Moreno, en fin. Para 1938, por iniciativa del doctor Daniel Rubín de la Borbolla, se crea la carrera de antropología con dos especialidades, antropología física y antropología social, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional. El primer alumno graduado en esa carrera fue el doctor Eusebio Dávalos Hurtado. El 31 de diciembre del 38 se aprueba la ley que fue promulgada el 3 de febrero del 39 para la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuyo primer director, como ya se mencionó, fue el doctor Alfonso Caso. Esto debido a sus enseñanzas y a sus exploraciones en el sitio de Montalbán, Oaxaca. Quien lo sucede en 1947 como director del INA fue el arquitecto Ignacio Marquina. Un año antes de que el arquitecto Marquina sucediera a Alfonso Caso, en 1946 se traslada al INA la carrera de Antropología del Politécnico, formándose así la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Durante muchas generaciones, el grado que se otorgaba era el de maestría, pues después de cursar los créditos y las materias durante 5 años, la UNAM otorgaba el crédito. A partir de 1972 se crea la licenciatura en antropología con sus diferentes especialidades. Esta licenciatura tenía una duración de 4 años, de los cuales los 2 primeros correspondían al tronco común. Esto quiere decir que durante esos 2 primeros años se preparaba al estudiante en los conceptos básicos de la antropología, además de la introducción a los conocimientos generales de sus ramas como son antropología física, antropología social, lingüística, arqueología, etc. Mientras que los 2 últimos estaban íntegramente dedicados a una sola de esas especialidades. De esa manera, el egresado obtendría el título de antropólogo o antropóloga con la especialidad ya mencionada. Así,
La formación de los estudiantes mantenía los lineamientos de los inicios de la creación de esta institución, siguiendo los pasos de Boas, Gamio y León, es decir, con un pensamiento de investigación de forma integral. Aquí nuevamente entrelazo las historias de esas instituciones con otras historias de personas, investigaciones y enseñanzas. Quien les habla se formó en la primera generación de licenciatura y al igual que mis compañeros y egresados de diferentes generaciones, quienes tuvimos la posibilidad de conocer y manejar ese concepto en las investigaciones, formando parte de las investigaciones del INAH, reconoce que esta visión omnicomprensiva que nos había trazado Manuel Gamio nos daba la directriz de obtener una información de primera mano como debía de ser, llevada con un tiempo determinado que le llamamos todavía trabajo de campo, en el caso de arqueología un poquito más extenso, por eso temporada de campo. Y nuestra institución nos daba todos los elementos necesarios para llevar a cabo esta tarea de trabajo de campo o de temporada de campo con sus respectivas necesidades administrativas de comprobación y demás. Posteriormente, nuestra institución, al igual que el resto del mundo, ha ido cambiando en el aspecto de la observación de objetos de estudios. La perspectiva se ha inclinado hacia la automatización, la especialización y a veces a la especialización de la especialización. Por lo tanto, se ha ido perdiendo la visión integral. Esto no quiere decir que la especialización sea mala, no, sino que no debemos olvidar aquellas otras perspectivas. Para dar cumplimiento a lo que establece la ley orgánica del Instituto, cito, efectuar investigaciones científicas que interesen a la arqueología e historia de México, a la antropología y etnografía de la población del país, el investigador tiene que formar parte de este instituto para dar cumplimiento a lo que establece la ley. En el desarrollo de esos proyectos sabíamos que tendríamos que pasar varias semanas o meses en el campo para recuperar la información necesaria, para cumplir con las metas planteadas en los proyectos. Administrativamente esas tareas eran sencillas. Desafortunadamente la administración también ha cambiado, pero en este caso no para mejorar, sino por el contrario, para limitar la conducción de proyectos, por ejemplo, la restricción de días de trabajo de campo ahora a solo 7 días. Nuestra institución en estos 85 años y 3 días ha crecido y ha cambiado, a veces para mejorar, otras no tanto. Luchemos entre todos para que sigamos creciendo y mejorando. Muchas gracias. Procedemos con la proyección del video 85 años del INAH. Es 1932. La ciudad de Oaxaca se prepara para celebrar el 4º centenario de su fundación. En sus alrededores, en la cima del Cerro de El Jaguar, se desarrolla un proyecto de exploración arqueológica en la antigua urbe mixteco-zapoteca de Monte Albán. Desde hace más de un año, el arqueólogo Alfonso Caso y su equipo, incluidas María Lombardo, su esposa, y sus hijas, han venido trabajando en este impresionante sitio. Aún no imaginan la importancia del hallazgo que están por descubrir. Uno de los más espectaculares en la historia de la arqueología mexicana, que saldría a la luz el 9 de enero de ese año.
el descubrimiento del tesoro de la tumba 7 de Monte Albán detonó la reflexión sobre la necesidad de investigar y proteger los innumerables y valiosos bienes culturales de la nación. Pero habrían de pasar 7 años para que se formalizara la existencia de una institución dedicada a la protección del patrimonio cultural de una nación en transformación. Fue el 3 de febrero de 1939 cuando se concretó la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia para investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, histórico y antropológico de México, al que se agregarían después los bienes paleontológicos. Con los años, el mandato se convirtió en vocación y ha nutrido las pasiones y afanes de los involucrados en este empeño. Ya son 85 años de una larga historia dentro de la historia, en un país culturalmente complejo, diverso y plural, que reclama el respeto y preservación de sus enormes valores culturales en un inmenso territorio. Tarea que corresponde a estudiosos de la más alta especialización y compromiso en paleontología, arqueología, historia y etnohistoria, antropología social y etnología, antropología física, arquitectura, lingüística, conservación-restauración, museografía, etnomusicología, paleografía, fotografía, comunicación, biblioteconomía y archivística, entre otras disciplinas. Las acciones cotidianas del INAH se entretejen en el tiempo, que es memoria del ayer, registro del presente y atisbo del futuro, fortaleciendo nuestras identidades múltiples y testimoniando la originalidad de México frente al mundo. Las innumerables tareas del Instituto visibilizan la singularidad y el orgullo de lo nuestro, lo cultural y lo natural, lo efímero y lo perenne, porque somos hueso, piedra, tierra, saberes, sombra y color, resistencia, sueños, incienso y maíz. A 85 años de haber surgido como institución, heredera de los esfuerzos que nos antecedieron en la tarea de proteger eso que somos, con la creación del Museo Nacional en 1825 y las primeras leyes protectoras de los tesoros arqueológicos y enriquecida con los ideales de la posrevolución, el tiempo ha pulido esos propósitos, fortaleciendo la encomienda para la protección del patrimonio con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972. En este devenir, el camino trazado para investigar, conservar y difundir nuestro patrimonio en los territorios geográficos y simbólicos que hoy nos configuran, se acrecienta al dimensionar que en nuestra misión hablamos de lo mexicano, de lo nuestro, en plural, de ahí la fuerza y delicadeza y de ahí nuestra encomienda. En 85 años, hemos crecido y refrendado ese compromiso con investigaciones de excelencia. Organizamos y promovemos eventos académicos en todo el país. Llevamos a cabo minuciosos procesos de conservación de bienes muebles e inmuebles, arqueológicos e históricos, y realizamos salvamentos arqueológicos vinculados a la nueva infraestructura que se desarrolla en el territorio nacional. Hemos perfeccionado y actualizado nuestros procesos de digitalización, registro y catalogación de monumentos arqueológicos e históricos, muebles e inmuebles, así como de los acervos documentales en custodia nuestra. Nuestras tareas trascienden lo nacional y se abren a la cooperación internacional para enriquecer la discusión académica y el conocimiento universal.
Y en el cometido de defender nuestra soberanía cultural, hemos logrado la repatriación de miles de bienes patrimoniales sustraídos ilícitamente del país. Investigamos, conservamos y administramos decenas de zonas arqueológicas y paleontológicas abiertas al público. Contamos con la red de museos más grande en América Latina y una de las más grandes del mundo. Montamos exposiciones en museos nacionales, regionales, metropolitanos, locales y de sitio, además de los comunitarios, para mostrar la riqueza y diversidad de las culturas de México y el mundo. Y enviamos al extranjero muestras sublimes de nuestra riqueza cultural. Los nuevos conocimientos se socializan a través de múltiples publicaciones, libros y revistas, la reproducción de piezas y una intensa difusión en las nuevas plataformas de comunicación para acercar la cultura a nuevos públicos. Alentamos la formación de profesionales de excelencia en nuestras escuelas de educación superior para garantizar la transmisión de saberes y favorecer el pensamiento crítico sobre nuestra realidad. Procuramos el mantenimiento de la infraestructura cultural a cargo nuestro para ofrecer más y mejores servicios y preservar el legado histórico bajo nuestra custodia, que año con año disfrutan millones de visitantes. Trabajamos para proteger nuestro legado cultural con nuevas declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos o históricos. E integramos las propuestas para la inscripción de bienes representativos del patrimonio mundial, siendo México el país de América con más declaratorias de la UNESCO, incluidas las correspondientes al patrimonio cultural inmaterial y a la memoria del mundo. También enfrentamos con decisión, responsabilidad y compromiso graves catástrofes naturales como inundaciones o sismos, que han afectado severamente al patrimonio, poniendo a prueba la experiencia y capacidad de respuesta del INAH. Este año, el INAH llega fortalecido a sus 85 años con un reglamento de su ley orgánica, un Consejo General Consultivo, consejos de área y cuerpos colegiados de especialidad, siendo una institución que ha refrendado su compromiso con los pueblos originarios y que trabaja con ellos en sus planes de justicia, insertado en el debate nacional y que combina austeridad con eficiencia y combate a la corrupción. Por todo ello, celebramos la vocación de quienes han posibilitado el cumplimiento de esta honrosa encomienda, hombres y mujeres excepcionales, algunos altamente reconocidos, y la mayoría de ellos anónimos que han dedicado su vida a investigar, cuidar, enseñar y difundir el patrimonio cultural y la grandeza de México. Travesía que nos llama a vislumbrar un futuro luminoso, con el orgullo de lo alcanzado y la convicción de que nuestros pasos estarán acompañados de una reflexión autocrítica para estar a la altura de un país que se transforma y que se propone un futuro de justicia y libertad, fincado en la dignidad de su legado y el orgullo de los valores del México profundo, emergente y vital que nos convoca. Pedimos al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, antropólogo Diego Prieto, nos dé unas palabras. Muy buenas noches. Sean todas y todos ustedes bienvenidos
incluyendo a los muchos compañeros y colegas que nos siguen a la distancia. Apreciable Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Estimados integrantes del Presidium, estimados y apreciadas colegas, amigas, amigos. México es inconmensurable en su riqueza cultural, un inmenso legado de bienes, valores y símbolos, expresiones y significados, objetos, conocimientos y creaciones que se enriquecen continuamente y que dan a nuestro país y a sus comunidades identidad, cohesión, orgullo de pertenencia y reconocimiento de un futuro compartido. El 3 de febrero de 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia por decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas, como la gran institución del Estado mexicano ocupada de estudiar, preservar, proteger, recuperar, difundir y propiciar el disfrute social del inagotable patrimonio cultural de México y formar profesionales de la antropología, la historia y las disciplinas dedicadas al cuidado y divulgación de los bienes culturales de la nación. Con el paso de los años, el INA se ha consolidado como una institución con plena facultad normativa y rectora para la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, tarea que se sustenta en la investigación científica de calidad en las áreas que le ocupan, como la antropología física, la etnología, la lingüística, la arqueología, la historia y etnohistoria, la paleontología, la arquitectura, la restauración y la museografía. Su papel ha sido sustancial para forjar una idea de patria, de soberanía y de identidad nacional, como sustento de la unidad y la pluralidad de México. De igual manera, nuestra labor ha reafirmado el interés del gobierno actual de hacer de la preservación de nuestros bienes y valores culturales una política de Estado permanente y decidida. El Instituto tiene presencia en todos los estados de la República a través de sus centros INA, que atienden salvamentos, rescates, denuncias y trámites para el cuidado de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos, así como bienes de interés paleontológico, pero también impulsan la investigación antropológica e histórica y administran las zonas arqueológicas, museos y monumentos históricos en custodia nuestra. A los 31 centros INA conectados en esta ocasión en forma digital, les enviamos un caluroso saludo y un abrazo fraternal. La infraestructura cultural que atiende el INA suma 193 zonas arqueológicas, una zona paleontológica y 162 museos que reciben anualmente cerca de 30 millones de visitantes. La tarea del instituto puede dimensionarse en los más de 55,000 sitios arqueológicos que tenemos registrados a lo largo y ancho del país. Las 63 zonas de monumentos históricos con declaratoria y más de 110,000 monumentos históricos inmuebles catalogados que atendemos. El INA da seguimiento a 35 sitios inscritos en la lista representativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO y prepara los expedientes para las nuevas inscripciones. Forman parte del INA la Fototeca Nacional y el Sistema Nacional de Fototecas, con 17 centros, la Fonoteca INA, los fondos de TV INA y Radio INA, con miles de producciones, así como el sistema bibliotecario institucional con 72 bibliotecas especializadas
que tienen como eje a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia con su célebre bóveda de códices. El año pasado establecimos en el recinto del Museo Nacional de Antropología el Archivo Nacional de Arqueología que ingresa al programa Memoria del Mundo. El INA atiende una intensa labor para la formación de profesionistas en las áreas de su competencia a través de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua. No es exagerado decir que las escuelas son el cerebro crítico del instituto. El INA surgió en el periodo cardenista, cuando en el país se concretaban las grandes reformas sociales a las que dio lugar la Revolución Mexicana. 80 años después, y luego de 3 décadas de una avasalladora contrarreforma neoliberal que el INA sorteó con estoicismo, el instituto se vuelve a ver inmerso en un periodo de transformaciones que arranca con el vuelco electoral del 1 de julio de 2018, que marcó un mandato indubitable para combatir la corrupción, reducir la desigualdad, favorecer la justicia social y el bienestar de todos, confrontar la inseguridad y la delincuencia organizada y atender la deuda histórica con los pueblos originarios, grupos afrodescendientes y sectores sociales en desventaja. El alzamiento del EZLN en Chiapas en 1994 marcó el nunca más un México sin sus pueblos indígenas, la determinación de dar voz a los sin voz, el reconocimiento de la tarea impostergable de incluir las diferencias culturales en un nuevo proyecto nacional y revertir las terribles desigualdades sociales que desgarran y confrontan gravemente al país. A partir de entonces, y sobre todo en el actual momento de transformación de México, ya no se trata solo de contribuir a la construcción de la identidad de la nación, sino de documentar, esclarecer y ponderar sus múltiples identidades, acreditando la diversidad de las culturas, las lenguas, las historias y los universos simbólicos de este mosaico heterogéneo que es México. Ello ha venido a cambiar la relación del INA con los pueblos originarios, las poblaciones afrodescendientes, las comunidades rurales y los grupos populares en general. Nuestro país vive un momento histórico fundamental en su convivencia democrática, en la construcción de un estado de bienestar y en la participación de la sociedad en los diferentes ámbitos de la vida económica, política y cultural. En este contexto, el INA cumple su misión de contribuir a la recuperación de la memoria y la consolidación de nuestra identidad, valores que se vinculan con los anhelos profundos de equidad, diversidad cultural, justicia social y comunalidad. En este periodo, el INA pudo dar un paso histórico en su consolidación con la publicación por primera vez en 82 años del reglamento de su ley orgánica, que vino a dar forma a los consejos de área y al Consejo General Consultivo, coronando el sistema de cuerpos colegiados con que cuenta la institución, además de refrendar las funciones de los centros INA y de las escuelas superiores del instituto. Quedó atrás la sombra del desmantelamiento con la que vivimos en el complejo año 2016, cuando se discutía el reglamento de la Secretaría de Cultura y en ese contexto tuvo que dejar la Dirección General del INA, mi muy querida Tere Franco, aquí presente. De la mano con la Secretaría de Cultura,
la Cancillería, la Interpol, el Programa de Memoria Histórica y Cultural de México y los gobiernos de países hermanos. Hemos concretado acciones para la recuperación de bienes culturales sustraídos ilícitamente del país, que a la fecha suman 13,435 objetos arqueológicos e históricos recuperados, bajo la consigna "Mi patrimonio no se vende". Estuvimos presentes en el salvamento y puesta en valor del patrimonio paleontológico recuperado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que permitió la creación del Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quinametzin, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. Tuvimos una presencia destacada en las conmemoraciones del bicentenario de la consumación de la independencia y los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y el inicio de las resistencias indígenas, con aportaciones de gran relevancia, como la exposición La Grandeza de México y el libro México, Grandeza y Diversidad. Estamos involucrados en los proyectos prioritarios del Gobierno de México. Destaca nuestra participación en el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México, con tareas de salvamento arqueológico y acciones de mejoramiento de la infraestructura y los servicios que prestan el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, la Galería El Caracol y la Ermita Vasco de Quiroga. Continúan los trabajos de salvamento arqueológico vinculados al Tren Maya y al Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. En estas labores participan cientos de jóvenes profesionistas que gracias a la iniciativa del presidente seguirán trabajando todo el año en las acciones de investigación y cuidado de zonas en el área maya. Además, se trabaja en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa Tren Maya, que beneficia a 29 zonas, derivado del cual se han obtenido hallazgos fundamentales para el conocimiento de la civilización maya. Se trabaja en la creación y actualización de 8 nuevos museos y la recuperación del edificio histórico conocido como Ateneo Peninsular en la ciudad de Mérida, que se restaura para albergar laboratorios dedicados al estudio, conservación y exhibición de los recientes hallazgos del Tren Maya, además de instalar el Museo de Historia del Pueblo de Yucatán y brindar atención al público a través de una ventanilla de trámites. Un ámbito de estrecha coordinación entre el INAH y la Secretaría de Cultura ha sido atender el patrimonio cultural afectado por los sismos de 2017, que generaron daños en más de 3,000 monumentos históricos, que detonaron la respuesta de la estructura territorial del INAH para la recuperación, rehabilitación y restauración del patrimonio afectado en 11 entidades federativas. Es en este sexenio que avanzamos con mucho mayor celeridad, sobre todo a partir de 2023, cuando la Secretaría de Cultura tomó la coordinación general del proceso y logramos la colaboración de diversos gobiernos estatales comprometidos con la causa. Este año terminaremos esa titánica labor. La resistencia histórica de 68 grupos etnolingüísticos originarios permite constatar la pluralidad étnica de México, en que miles de pueblos y comunidades mantienen sus propias formas de organización social, lengua, tradiciones y rasgos culturales, al tiempo que han fortalecido su presencia en la reivindicación de sus territorios, demandas sociales y derechos culturales a través de planes de justicia indígena que suponen el compromiso e intervención de diversas instituciones, en primer lugar el INPI, pero incluyendo también a otras como la Secretaría de Cultura y el propio INAH. Estimados colegas y amigos, con 85 años de historia, gracias al
tenaz y comprometido trabajo de miles de mujeres y hombres, custodios, museógrafos, educadores, restauradores, arquitectos, académicos y estudiosos del INAH, nos corresponde ahora alentar una visión integral del patrimonio cultural, con la convicción de que no se trata solo de los monumentos y bienes culturales que protegemos, sino que supone e incluye de manera destacada a las comunidades, pueblos y grupos sociales que los han producido y lo reconocen como un valioso legado, por lo que su salvaguarda requiere de la confluencia y la participación de todos los mexicanos. Larga vida al Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¡Viva el INAH! ¡Viva la transformación de México! ¡Viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Entramos, ¿sí? De esta manera, se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, deseándoles que pasen una excelente noche.